El incidente ovni del lago Falcón, el mejor documentado de la historia y con huellas físicas. Uno de los casos mejor documentados con evidencia física fue el incidente ovni del lago Falcón, en Canadá, que ocurrió el 20 de mayo de 1967. El participante solitario fue Steven Michalak, un inmigrante polaco que se estableció en Canadá después de la Segunda Guerra Mundial. Michalak encontró trabajo como mecánico industrial en una fábrica de cemento. Tenía conocimientos de maquinaria automotriz, soldadura y metalistería. También fue un geólogo aficionado que pasaba su tiempo libre prospectando por la plata en una región cercana al lago Falcón, en Manitoba. Esto está ubicado en Canadá, a 75 metros al norte de la frontera de los Estados Unidos. El lugar es un gran bosque deshabitado conocido por varios depósitos de minerales. Michalak había visitado esa zona varias veces. Otros prospectores habían encontrado varias vetas de cuarzo cerca de esta, que estaba asociada con yacimientos de plata, y Michalak había encontrado algo también. El 19 de mayo de 1967, mientras disfrutaba de sus días libres, él se dedicó a prospectar por minerales. Viajó desde su casa en Winnipeg al lago Falcón, donde pasó la noche en un hotel en la autopista Trans-Canadá. Michalak dejó su motel a las 5:30 am esa mañana y se dirigió hacia el norte, donde se localizaba el bosque. A las 9 am, viajando bajo el cielo claro y sin nubes, él había encontrado una veta de cuarzo cerca de una zona pantanosa, no lejos de la quebrada. A las 11 am almorzó y luego volvió a examinar la formación de cuarzo. A eso de las 12:15 pm, con el sol en alto y nubes reuniéndose en el oeste, Michalak se sorprendió por el cacareo de unos gansos que fueron perturbados obviamente por algo. Miró hacia arriba y se asombró al ver dos objetos con forma de cigarro y con una cúpula encima de ellos, a una estimación de 45 grados de altura, descendiendo y brillando con un color rojizo. Según los objetos se acercaban a él, más parecían tomar la forma de disco. Uno de los objetos se detuvo en el aire mientras la observaba con temor. El segundo ovni continuó descendiendo hasta que finalmente aterrizó encima de una roca plana grande aproximadamente a 46 metros de distancia de él. El otro objeto, que se había detenido en el aire, se alejó cambiando de rojo a naranja y finalmente a gris antes de desaparecer en unas nubes. El ovni que había aterrizado luego comenzó a cambiar sus colores de manera similar. En el última instancia, el gris parecía como de acero inoxidable caliente. Mientras observaba la nave aterrizada, se arrodilló al lado de una roca donde antes había estado astillando la veta de cuarzo y usaba gafas de soldadura para proteger sus ojos de los fragmentos de la roca que volaban. Se quedó cerca de la roca por media hora haciendo un dibujo del objeto, notando varias características, incluyendo que el objeto no tenía ninguna marca o insignia encima. La nave era de forma de platillo de unos 12 metros de diámetro. Su cúpula superior o domo tenía 90 centímetros adicionales de alto. El señor Michalak se había enterado de las ondas de aire caliente que irradiaba la nave porque estaban acompañados por un olor de azufre. También escuchó el zumbido de que sondas o un motor eléctrico giraba con gran rapidez y un silbido, como si el aire se estuviera aspirando en el interior o expulsando hacia afuera. Una puerta se había abierto en el lado de la nave que revelaba el interior luminoso como un árbol de Navidad. Su curiosidad lo impulsó a acercarse a la nave y cuando llegó a esos 18 metros oyó dos voces similares a las humanas, una con tono más alto que la otra. Estando seguro que la nave era un vehículo experimental estadounidense, se le acercó y preguntó con forma sarcástica en inglés: ¿Están bien, muchachos yanquis? ¿Quieren que los ayude? Él no recibió respuesta y las voces se habían desaparecido y se convirtieron en aturdidas. Él preguntó cuidadosamente en ruso: ¿Hablan ustedes ruso? Todavía no había respuesta, así que dio saludos en polaco y su lengua nativa, después en alemán y luego una vez más en inglés, pero todavía ninguna respuesta. Finalmente se acercó mucho más, terminando directamente enfrente de la nave. Cuando metió la cabeza en la abertura, la luz era tan brillante que tuvo que bajarla
la visera de sus gafas protectoras. Allí observó paneles con diferentes luces y colores y rayos de luces láser que cruzaban uno al lado del otro como los rayos de seguridad. El grupo de paneles tenían filas de luces que destellaban en secuencias aleatorias, similar a una exhibición de computadora. Él no podía ver ningún ser vivo dentro de la nave. Mientras Michalak se apartaba de la nave, vio que la pared de la nave era de unos 46 centímetros de espesor. De repente, 3 paneles se deslizaron sobre la abertura, sellando como un obturador de cámara. Su atención estaba ahora en el exterior de la nave. Más tarde, describió la superficie como un vidrio de metal muy pulido y sin cortes ni costuras en su superficie. Cuando extendió su mano para tocar unos vidrios coloridos que observó en la superficie del objeto, sus guantes se incendiaron y se derritieron quemándose la mano. De repente, el objeto comenzó a girar hacia la izquierda en sentido contrario del reloj, y cuando lo hizo, una abertura de escape de aire fue expulsada como un tipo de rejilla que contenía un patrón uniforme de orificios redondos. Él estimó que su tamaño eran de 23 centímetros de alto y unos 15 centímetros de ancho. Una explosión de gas caliente salió disparada de esos boquetes pegándole en el pecho, empujándolo hacia atrás y envolviéndolo, su camisa y camiseta en fuego, que le causó quemaduras dolorosas y severas. Él se arrancó la ropa abrasadas y la tiró al suelo. Levantó la vista a tiempo para ver salir a la nave y sintió una ráfaga de aire caliente mientras se ascendía. En su camino a casa empezó a sentirse extraño, enfermo y vomitó varias veces. Desorientado y quemado demasiado, tomó su mejor adivinación de la dirección. 9 horas más tarde finalmente regresó a su casa en Winnipeg, donde su historia hizo titular de la primer página en los periódicos locales y aparentemente dejó desconcertado a los médicos. Michalak sentía dolor y se enfermó gravemente después de ese encuentro, y fue tratado en un hospital con quemaduras en el pecho y en el estómago. El médico de la familia de Michalak había declarado que él estaba confundido y aturdido, pero racional, y mostró síntomas de pérdida de cabello y una serie de llagas elevadas de forma ovalada en el pecho y abdomen, con un patrón cuadricular similar a una quemadura de primer grado. Al parecer, los problemas de salud se propagaron por varios meses, incluyendo la falta de apetito, pérdida de peso, hinchazón y desmayos, a pesar de una psiquiatra de la clínica de Mayo que indicó que él estaba libre de unas enfermedades significativas mental o emocional. A finales de junio de 1967, la Policía Real Montada de Canadá se había interesado en el asunto de Michalak. No podían identificar el sitio del supuesto aterrizaje por su cuenta, y el 1 de junio trajeron a Michalak con ellos. Sin embargo, este no pudo encontrar el sitio, que levantó algunas dudas con respecto a su reclamo. El 26 de junio ellos habían localizado al sitio y encontraron pertenencias personales que él había dejado en el lugar. La Policía Real Montada de Canadá obtuvo muestras de la tierra del lugar y la probaron con radioactividad. Las pruebas eran negativas. Sin embargo, el 28 de julio, Michalak y oficiales de la RCMP juntos identificaron el círculo encima de una roca en el lugar de 5 metros de diámetro, donde el musgo se había retirado de alguna manera. Había rastros de radiación en la parte superior de la roca donde había aterrizado el objeto. Este caso fue investigado exhaustivamente por las autoridades canadienses, la Condon Commission, y varios grupos civiles de ovnis en Estados Unidos y Canadá, la Policía Real Montada de Canadá, el Departamento de Defensa Nacional, la Fuerza Aérea Canadiense y el Departamento de Salud de Manitoba fueron algunas de las agencias involucradas. Los funcionarios canadienses reaccionaron rápido cuando algunos rastros radioactivos fueron detectados en las muestras de suelo de la zona del aterrizaje. Así como la ropa de Michalak, muchos informes y documentos sobre el caso fueron liberados por el gobierno canadiense. Un documento ofrece un resumen completo del caso y la investigación. El resumen de la investigación fue la siguiente. Ambos equipos de la investigación del DND y la RCMP no pudieron proporcionar una evidencia que disputaría la historia del señor Michalak.
El señor Michalak sostuvo quemaduras severas en el estómago y pecho como resultado de eso. Fue hospitalizado por varios días. Los médicos que atendieron y entrevistaron al señor Michalak no pudieron obtener algunos datos que podrían explicar las quemaduras en su cuerpo. Los artículos de la ropa personales que supuestamente habían sido quemados por el ovni fueron sometidos a un extenso análisis en el laboratorio de la policía de Canadá. Los analistas no pudieron llegar a ninguna conclusión sobre lo que pudo haber causado el daño de las quemaduras. Las muestras de tierras tomadas por el señor Michalak de la zona inmediata ocupada por el ovni fueron analizadas y se encontraron tan radiactivas a un grado que las muestras tuvieron que ser eliminadas con precaución y seguridad. Un examen de la supuesta área del aterrizaje del ovni fue realizado por un radiólogo del Departamento de Salud y Bienestar y una pequeña área se encontró que estaba radiactiva. Sin embargo, la radiación no pudo proporcionar una explicación a lo que se podía haber causado la contaminación del área. Pero hubieron algunas hipótesis que hicieron los médicos. Los médicos que se ocuparon de Michalak, que fueron 27 durante algunos meses, propusieron diversas teorías para explicar estos curiosos trastornos. Uno de ellos pretendía que Michalak había sido quemado por ondas ultrasónicas. Otros pensaban que se trataba de una reacción térmica causada por una bocanada de aire, que éste era comprimido. Un tercero encontró que era bastante probable que una radiación de tipo gamma hubiera causado las quemaduras, así como la descomposición inmediata en el estómago de Michalak de la comida que había ingerido justo antes de la observación. Esta descomposición podría haber sido el origen del olor pestilente que el testigo había percibido después de los hechos y que parecía estar en él, según sus propias palabras. Otro indicio proporcionado por los análisis en los días que siguieron a la observación, el porcentaje de linfocitos en la sangre de Michalak pasó de 25 a 16%. Luego, 4 semanas después de los hechos, volvió a su índice normal. En agosto de 1968, Michalak se internó por su propia voluntad en el Mayo Clinic de Rochester, en Minnesota, para someterse a nuevos tratamientos. Parece que allí dio sus frutos porque se redujo rápidamente sus diversos trastornos. El diagnóstico de los médicos fue lacónico: envenenamiento de sangre. Pero ¿qué hay de las evidencias físicas en el sitio del descenso? Mientras Michalak se encontraba bajo tratamientos, diversas encuestas trataron de descubrir las causas del fenómeno y particularmente las huellas que aquel pudiera haber dejado en el suelo. En los días que siguieron al incidente, Jaime Barak de Barry Thompson, representante de la APRO en Winnipeg, pudo entrevistar al testigo. Este le confió sus vestimentas quemadas, las que fueron enviadas al seno de la APRO en Tucson, Arizona, Estados Unidos, para luego ser analizadas. La comisión Condon envió al lugar a uno de sus expertos en la materia, al físico Roy Craig, de la Universidad de Colorado. Las primeras investigaciones tendientes a localizar el lugar del aterrizaje fueron infructuosas, pero a mediados de junio de 1967 el sitio fue determinado con precisión y reconocido por el propio Michalak. En el suelo se encontró una zona circular donde había desaparecido toda la vegetación. Se recogieron diversas muestras por parte de los expertos enviados, tanto por la National Research Council del gobierno canadiense como de las Fuerzas Aéreas de Canadá. Se descubrió radioactividad que, según los expertos gubernamentales, provenían de la pintura fosforescente de tipo industrial, el radio 226, un elemento frecuentemente asociado a los minerales de uranio y torio. Fue identificado como la fuente de la radiación y permitió a los encuestadores sugerir la idea de que cualquiera podría haber podido contaminar artificialmente el sitio para probar la autenticidad de la presencia de un ovni. El 19 de mayo de 1968 se efectuaron nuevos estudios sobre el lugar y los análisis confirmaron la presencia de radio 226.
Se descubrió al mismo tiempo la presencia de pequeñas partículas metálicas. Como éstas habían escapado a los primeros análisis y este retornó al sitio, se llevó a cabo a pedido de Michalak. Muchos pensaron que este último había colocado las partículas para autentificar su relato. Roy Gray dijo especialmente: es muy improbable que las partículas descubiertas un año después de los primeros estudios in situ hayan pasado desapercibidas por la oportunidad de los primeros análisis. Sin embargo, la APRO acometió la tarea de repetir los análisis con las primeras muestras recogidas en julio de 1967 y descubrió la presencia de tales partículas. Un descuido de los investigadores habrá sido de los investigadores gubernamentales o un análisis mal hecho. Los ensayos efectuados por la APRO revelaron que estas partículas estaban compuestas especialmente por plata, de 92 a 96% de plata y de 1 a 2% de cobre. La plata nativa contiene mucho menos, así como la plata puede encontrarse en ciertas piezas de moneda, estas contienen de 7.5 a 10% de cobre. Subrayemos de todo modo que sobre este último punto los expertos del Comité Condon no se pusieron de acuerdo. Las partículas fueron descubiertas en el interior de un área de unos 50 centímetros, situada a unos 0.20 metros del centro de la huella. Ciertos fragmentos de sílice y de roca incrustados en las partículas indican que el metal se fundió en el lugar. Como es habitual, los expertos de la Comisión Condon se inclinaron por poner en evidencia ciertas inconsistencias del relato de Michalak. Así, el fuego que se había sido capaz de quemar al testigo habría podido inflamar notablemente la vegetación y provocar un principio de incendio en el bosque. Pero, en lo que concierne a los trastornos parecidos por Michalak y citados al comienzo del informe de Condon, no figuraban para nada en las conclusiones, de modo que para Condon y Gray, que llevó a cabo las encuestas, Michalak puede ser considerado un simulador. Aquí nos detenemos simplemente y leamos lo que reclama este simulador: que durante 18 meses estuvo él que soportar terribles pruebas, y dijo: yo no pido que las personas alguna me crean, pero yo sé lo que he visto. Comentarios del director Omni, un desafío a la ciencia, dijo lo siguiente: el episodio del lago Falcón acusa notablemente analogías con los sucesos argentinos de Tranca, acaecidos el 21 de octubre de 1963, en especial lo concerniente a los siguientes detalles. Primero, aproximación mínima a los testigos en relación al objeto. 2. Impresión personal de su origen terrestre. C. Percepción de un pequeño zumbido, acompañado de un motor que funciona a baja revolución. 3. Olor a azufre. 4. Náusea provocada por el olor sulfúrico. Emisión desde el objeto de una bocanada de calor. Violencia de la bocanada. Quemaduras de primer y segundo grado y aparición ulterior de unas huellas circulares en el sitio. Las personas que investigaron el caso de Michalak indican que fue un hombre de familia honesto y decente que no podía haber inventado esa historia. Sus afirmaciones fueron apoyadas más ya que nunca buscó fama o trato de capitalizar su experiencia. Stephen Michalak falleció en 1999 a la edad de 83 años.